Gloria al Señor. Dios es bueno. Su misericordia son nuevas cada mañana. Yo sé que Dios ha hecho obra en cada uno de los hermanos que están aquí, porque por eso estamos aquí, no porque nosotros hemos venido, sino porque Él nos trajo hacia Él. Él nos llamó y nos ha hecho acepto en el amado. Y qué privilegio es servir al Señor. Qué privilegio tener un Dios que está cerca de nosotros y que cuida de nosotros. Yo he leído 3 versículos de una carta enviada a la iglesia de Colosa por el apóstol Pablo. Y me voy a enfocar a hablar sobre vida plena en Cristo. Vida completa en Cristo. La situación por lo cual en el momento que fue escrita la carta fue un momento difícil. Estos judíos habían vuelto aquí a Colosa porque habían pasado una persecución en Jerusalén y estaban dispersos. A cambio de esto, se habían presentado maestros con herejía para perturbar la fe de ellos. Aparte de su persecución, se vieron amenazados. Los gnósticos comenzaron a introducir sus ideas materialistas, donde le decían que no tenía que creer en Cristo, porque Cristo no era Dios, vino por la parte humana, ya que los gnósticos creen que la materia es mala, y por cuanto Cristo vino por vía de una mujer, no tenía autoridad para libertar la humanidad. Toda una corriente filosófica creada según los hombres, que es lo que el apóstol Pablo quiere refutar ahí para darle a entender a la iglesia de Colosa cuál posición debería tomar. Ellos decían, como la materia es mala, Cristo no era hijo de Dios y que no había nada que buscar. Y negaban la deidad de Cristo. Pero también había otro movimiento de herejía que llevaba al pueblo a judaizar sin Cristo, a los ritos, a la ceremonia y volver a circuncidar y tener compromiso con día de fiesta y con día de reposo. Pero también había otra secta que movía a los hermanos a salirse del control en este movimiento de ascetismo, diciendo, limitando, no te pongas, no te muevas, no comas, no guíes, no manejes. Totalmente un control para poder ganar los medios de salvación. Estas eran las condiciones la cual la iglesia se encontraba. Pero yo creo que nosotros no estamos tan lejos de esa situación a la cual estaba pasando la iglesia. Hoy más que nunca nosotros nos sentimos que estamos en una verdadera lucha ideológica. Estamos viviendo en una sociedad postmoderna, donde hay un sistema
de conocimiento y de idea, donde podemos centrar y ver un sincretismo, una mezcla de formulismo, de humanismo, mezclado a religiosidad. Debido a esta situación a la cual nos encontramos, también estamos abocados a una sociedad devalorizada. Creo que la iglesia hoy está pasando los peores tiempos que han transcurrido en la historia. Nosotros nos ha tocado un tiempo muy difícil, por lo cual, como iglesia, debemos forjar criterios, afianzar nuestro conocimiento y estar claro cómo piensa esta sociedad. Ya que nosotros como iglesia tenemos un compromiso, y el compromiso es de ser sal en esta sociedad y de ser luz. No podemos cambiar nuestro principio. Esta es una sociedad postmoderna, de manera que esta sociedad tiene vinculado una globalización donde es un sistema político, religioso, económico, ocultista. Eso es lo que nos estamos gastando en esta sociedad, por lo cual la iglesia tiene que abrir los ojos. Hemos tenido amenazas. Si la iglesia de Colosa estaba pasando situaciones, hoy la iglesia a nivel mundial también estamos en posiciones que tenemos que ubicarnos hacia dónde vamos. No porque no sabemos a dónde vamos, sino por las amenazas que hemos recibido y que estamos recibiendo en cuanto a nuestra fe. Ahora bien, tenemos que conocer cómo piensa esta sociedad. Una sociedad sin valores, como ustedes saben, los psicólogos, los sociólogos, los grandes hombres de ciencia han disfrazado verdades que no tienen ninguna veracidad. El sistema ha venido y los pensamientos de la filosofía de hoy, todo es relativo, nada es malo, todo depende de cómo sea. Porque si yo estoy casado y mi cónyuge quizás no lleva mucho dinero, entonces yo no voy a pasar la vida entera con una esclavitud, con un hombre que no gane lo que yo pensaba. Me puedo divorciar, cosas tan sencillas. Y como más adelante viven personas, vuelvo y me caso. Pero vuelvo y me caso, pero si ese hombre con quien me voy a casar no satisface mis necesidades emocionales, pues entonces eso se disuelve y yo sigo buscando gente. Eso es relativismo. Vivir de acuerdo a cómo las circunstancias van determinando lo que el individuo va a hacer. Pero Jesús dijo, en mi reino no es así. Entonces, nosotros tenemos que irnos a donde Dios nos ha puesto, a donde Dios nos ha llamado. El Señor dijo, porque ustedes no me eligieron a mí, sino más bien yo lo elegí.
y yo lo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hemos sido llamados para una misión. Tenemos un compromiso que cumplir, pero tenemos que estar advertidos qué está pasando en nuestra sociedad. Una sociedad totalmente, todo es relativo, caracterizada por el individualismo. Antes se trabajaba en grupo o en equipo. Ahora la gente dice, sálvese quien pueda. Yo tengo mi problema, yo tengo que resolverlo. Se ha perdido el compañerismo, el calor humano. No se exhibe, no se ve. Porque la sociedad demanda eso. Y cada cual está ensimismado. Y ha sido adiestrado. Desde el 2000 hasta la fecha, nosotros estamos mirando el vuelo que ha dado nuestra sociedad. Pero la iglesia no puede desnaturalizarse. La iglesia no puede perder la gracia que ha sido dada a nosotros. Nosotros como iglesia no podemos identificarnos con esa sociedad que está enferma. Nosotros como iglesia tenemos que posicionarnos dentro del llamado que Dios nos ha hecho y su voluntad. Una sociedad totalmente fría, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Una sociedad que ha perdido el gusto y se ha cambiado por lo transexual. La figura de matrimonio en dos personas, hombre y mujer, se ha desvirtuado. Porque ellos dicen, los psicólogos, la ciencia y todo lo que han aparecido, que por lo pronto yo estuve leyendo ahí de un sociólogo muy conocido a nivel mundial, casi 122 sexos. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar con una sociedad enferma? Si fueran confundidos los fundamentos como ellos lo tienen, ¿a dónde parará el hombre? Pero la iglesia, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que se levantan, de los que están en pies. No podemos perder la cabeza. Tenemos que fundamentarnos en la fe y en lo que Dios ha hecho. El sentido, las modas. Eso está de moda. Pero la iglesia no está de moda. Nosotros la iglesia somos el pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo que Dios ha depositado su gracia. Y por eso el apóstol le dice a la iglesia, para aquel entonces, el problema que estaba existiendo era el problema de ideología, era un problema de creencia, era el sincretismo que estaba fustigando la iglesia. Pero el apóstol Pablo le habla, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad, debemos observar y ver hacia dónde estamos, qué ha pasado, qué está pasando en una sociedad enferma, en una sociedad que tiene un vacío existencial que solamente Cristo puede llenar y satisfacer las necesidades más elevadas del hombre. No podemos confiar en filosofía hueca,
en palabras fabricadas. Cuando nosotros tenemos la unción del Santo y se nos ha conferido una palabra de victoria, una palabra de libertad, una palabra de vida. ¿Por qué muchos creyentes cambian de posición y comienzan a mirar los rudimentos y oír la filosofía? Y muchas veces cambian su vida espiritual porque su vida no ha sido totalmente entregada en los pies del Maestro. Cuando hay una verdadera convicción en Dios, nadie nos aparta del amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, cuchillo, espada. Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni una buena profesión, ni un buen sueldo. No, es que esto no lo llena eso. El vacío del hombre, el hombre es eminentemente espiritual. La necesidad del ser humana es satisficia en la cruz. Hay que volver a la cruz. Es que ahora hemos cambiado a un evangelio fácil, a un evangelio relativo. No podemos jugar con lo que Dios nos ha entregado, porque lo que nada vale, nada cuesta. Volvamos a nuestra entrega total. Estemos firmes en lo que Dios nos ha llamado. Y una de las características o de las señales de la venida del Señor es los falsos maestros. Porque cuando los discípulos le preguntaron al Señor, le dijo: Maestro, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Él está enseñando al templo y le dijo: mirad que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces ellos dijeron: ¿y cuándo? Dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán maestros, se levantarán anticristo. El sistema del anticristo está aquí con nosotros a nivel mundial. Ellos están preparando su plataforma y nosotros no podemos ir tras el relativismo, tras el idealismo, buscando atracciones. Esto no es de atracciones, es que tenemos la palabra más segura. El apóstol Pablo le dice: arraigaos y cimentaos en él. Vamos a hacer fundamento en la palabra de fe. Vamos a volver al modelo original. Vamos a volver a lo que hemos recibido. Un martes, yo voy a los martes a orar a la iglesia, y un martes yo estaba orando en la mañana y el Señor puso en mí un gran dolor, y el Señor me decía: mi modelo, lo original, porque hay muchas cosas pero no son originales. Hay muchas cosas que no es lo que Dios ha demandado. Ahí no está el modelo, porque nos hemos llevado de falsa filosofía. Hemos visto algunos modelos, pero ese modelo no fue el que Dios dijo. Es importante volver a la senda antigua. Es importante volver al camino. Es importante, como el Señor le dijo al pueblo a través de Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Tenemos que deshacernos de toda vieja levadura, de todo lo que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, de todo lo que impide que veamos el poder de Dios. Y cuando tenemos una vida frágil, una vida sin poder, una vida sin autoridad, ¿qué hacemos? Que entonces nos vamos a la hueca filosofía, nos vamos al modelo más barato,
nos vamos a lo que no nos cueste nada. Nos vamos a buscar oraciones aprendidas. Comenzamos el internet a buscar cosas, a chatear, y todo el tiempo nos la pasamos ahí. Pero eso trae mucho peligro. La palabra nos dice que nos cuidemos. Mirad, el verso 9 está ratificando y nos llama a que nosotros mantengamos firme nuestra posición. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? Porque ellos decían que Cristo no era Dios, no tenía la deidad. Pero el apóstol Pablo le hace ver, y recuerda que en los Hebreos capítulo 1 dice que en Cristo está la deidad, porque Él estuvo en el principio en la creación, y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y Él es Dios. Y Él es Dios. Pero el enemigo ha querido sacar a Cristo del escenario, porque Él sabe que sin Cristo no hay salvación. Pero dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Estamos, aquí no falta nada. Si usted se convirtió y tiene que volver a tomar en su mano una cerveza, no se entregó a Cristo. Si usted se convirtió y tiene que cruzar los pies para darle una fiesta, un baile, ha perdido lo que ha recibido. Porque en Él estamos completos. Lo que Dios hace, lo hace completo. El hombre que se entrega a Cristo, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ella le está hablando de un sistema religioso de Samaria. Y ahí dice, pero en este monte mis padres adoraban. Jesús le dice, pero mujer, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tú, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tuyo. Y cuando, siendo ella, entre paréntesis, una adoradora, un sistema religioso, cuando el Señor le habló la verdad, ella entendió verdaderamente, este es el Mesías. Y salió a hablar y a proclamar esa palabra. Porque es que cuando la palabra de vida cae al corazón, el corazón es transformado. Necesitamos vida transformada bajo el poder del Evangelio. Pero cuando estamos jugando un pie aquí, un pie allá, cualquiera nos lleva. Cualquiera nos lleva. En Él estamos completos. Hay un vacío. Esta es una sociedad de un vacío, cada vez se hace más grande. Y hay gente en la iglesia sentado con ese mismo vacío. No tienen deseo de orar. No tienen deseo de levantar las manos. No tienen deseo de hacer un trabajo misionero. No tienen el deseo de cooperar. No se unen a la misión de la iglesia porque no tienen reserva. Están pasando momentos cruciales. Todavía les falta llenarse de Cristo. En Él estamos completos. ¿Por qué acudir buscando auxiliares evasivas? Aquí no hay que buscar otro camino. Aquí no hay que buscar otro guía. Tenemos un hombre de Dios, tenemos una familia de Dios. Y si Dios lo trajo aquí, es para bendecirlo. Es para sustentarlo a través de los hombres, la mujer que Dios ha puesto en esta casa. De manera que tenemos que posicionarnos
como iglesia frente a las problemáticas. Debemos reconocer a Cristo como el fundador principal de nuestra fe, que lo llena en todo. Ok, si nosotros comenzamos a buscar otro fundamento, hay peligro. Porque el Señor habla de la casa que fue fundada en la arena. Hay gente que busca un fundamento, pero sin base. Se va a caer. Pero cuando estamos fundados sobre roca, vienen vientos, vienen tempestades y nadie podrá derribar el hombre de Dios. Nadie podrá destruirlo. Ni principado, ni potestades, ni nadie se puede venir contra un hombre de Dios. Porque Dios está de nuestra parte. Pero se necesita que usted tenga una decisión de una vida plena en Dios. Lamentablemente hay vidas que todavía no han sido satisfechas con el caballero de la cruz. Hay emociones. Hay gente que dice: yo tengo 20 años en el evangelio, yo tengo 30, pero están vacíos. Tú le hablas y no pueden dar un testimonio porque no han conocido a Dios. Una cosa es conocer una doctrina o conocer una religión, y una cosa es tener una experiencia con el Señor. Necesitamos conocerlo a Él para que nos podamos fundamentar en Él y nadie nos va a hacer frente. No tendremos que buscar otra cosa. La vida tiene que estar plena en Dios. Este es un momento de hacer decisiones firmes. Para esto debemos fomentar en la familia cultos de altares. Se han acabado ya los cultos de altares. Ya no se ora una hora determinada. En los hogares, los padres con los hijos. Eso es importante para provocar vida plena. Lectura diaria de la palabra. Fomentar la esperanza de fe en las personas que no conocen a Dios. Nos pasa tiempo y no testificamos del Señor. Nos pasa tiempo y no nos ganamos un alma para Cristo. Y la gente necesita que usted le hable. Hay gente vacía, hay gente adolorida, hay gente enferma, hay gente triste. Y nosotros mirando hacia arriba. Si Dios te llamó, fue para salvar. Si Dios te dio de su Espíritu Santo, es para que tú toques a otro. Pero para eso tienes que vivir una vida plena en Dios. Para poder testificar, poder hablar, poder anunciar, poder dar a otro de esta verdad. Tienes que identificarte con el caballero de la cruz. Esta es una sociedad que ha perdido la identidad. Lo sabemos. Para tú saber si es varón o si es hembra, usted tiene que mirarlo muy bien. Porque no se ve. Pero los cristianos se ven. Los cristianos somos luz. Los cristianos somos lo que Dios ha puesto para revelar a un mundo perdido la gracia y el favor. Es importante que nosotros nos levantemos y que esta generación nueva que está surgiendo, nosotros podamos darle la imagen de lo que hemos recibido. Hay muchos que esperan por nosotros. Hay personas que están necesitados. El domingo pasado, este es el mes de evangelización, esta semana del 20 al 27. Termina hoy. Nosotros nos fuimos en la tarde, noche,
a visitar los parques, miradores, con pancartas, con bandera. Nos fuimos a predicar. Y mientras estábamos en la calle, salimos de un parque, nos movimos hacia otro. Los jóvenes se fueron adelante, nosotros nos quedamos atrás hablando y dando la literatura. Veo que los jóvenes están en círculo escuchando a un señor. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Me dice, no, que este señor nos está diciendo que tiene una necesidad y lo hicieron ir al güey a pie. A pie no, él fue montado, pero fue buscando cómo resolver su problema emocional y espiritual. El hombre vino peor, vino peleando. Entonces me dice, yo digo, Señor, ¿qué le pasa? Me dice, no, que yo fui a Higüey y buscando algo, que me dieran una palabra. Usted sabe la palabra que nosotros tenemos. Usted sabe cuántos tienen testimonio del poder de Dios. Todos somos testigos del poder de Dios. Y me dice, fui a Higüey y entonces lo que me dan es una hostia y eso me ha puesto malo. Yo no he vuelto a comer más, se me quitó el hambre. Y yo le dije, mire, lo que usted necesita, nosotros lo tenemos ahora mismo. No hay que ir tan lejos. Usted quiere a Cristo. Y él me dijo, sí. Y se entregó al Señor. Tenemos una respuesta. Pero para eso tenemos que vivir una vida plena. Debemos estar completos en Dios, creyendo que Él puede suplir, creyendo que Él está levantando bandera y estableciendo los fundamentos de fe, arraigados y cimentados en Él. No miremos bien, hermanos, cómo vamos a estar frente a este estado de cosas que estamos viviendo. Hoy es el tiempo donde la iglesia tiene que avanzar. Dios nos ha llamado a posicionarnos y nos manda, mirad que nadie os engañe. Una de las cosas son el profetismo, pero la iglesia tiene que levantarse y tiene que creer lo que Dios nos ha entregado. Esta es la hora que como iglesia debemos estar firmes, creyendo. A veces pensamos que el vacío existencial lo vamos a llenar con una copa, lo vamos a llenar con el cine, lo vamos a llenar con una película, yendo al internet o chateando. Ahí no se consigue. Coja la palabra. Las palabras son vida. Son más penetrantes que toda espada de dos filos. Traspasa el alma y llega hasta los tuétanos. Y el hombre más solo y triste, en ella es consolado. ¿Cuánto ha sido consolado por la palabra? Aleluya. Él es quien llena el alma cansada y abatida. Debemos entender que en Cristo somos y hemos sido liberados de las tinieblas. Hemos salido a la luz. En Cristo debemos saber que hemos sido trasladados del reino de su Hijo a través de Cristo. El Padre mandó al Hijo y hoy Dios nos ha puesto en otra posición. Quizás un día como hoy usted hubiese estado en el parque haciendo cosas, pero el Señor te ha llamado. Ahora mirad bien que no seamos engañados. Nos manda a estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor y siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos sido perdonados, hemos sido sanados a través del caballero de la cruz. Mantengamos la confianza y la esperanza que Dios nos ha dado sin ser engañados. Este es tiempo donde la iglesia tiene que levantarse
y decir: Señor, aquí estoy. Ayúdame a no caer en tentación. Momento difícil nos ha sobrevenido, pero en Cristo somos más que victoriosos. Gloria al Señor.